En esta sesión estaremos hablando acerca de los deberes de los pastores para con la iglesia. Pero antes de pasar a tratar con nuestro tema, es sumamente importante que establezcamos tres principios fundamentales que nos ayudarán a ver el ministerio pastoral desde una perspectiva bíblica. En primer lugar, es Dios mismo quien llama y capacita a los pastores. La labor de la iglesia es simplemente reconocerlos. Ahora, no voy a ampliar este punto porque lo vimos en la clase anterior, pero es importante recordarlo por el principio siguiente. Y es que por cuanto es Dios quien llama al ministerio pastoral, ha de ser Él quien determine los deberes comprendidos en este oficio. ¿Qué es lo que se supone que los pastores deben hacer en la iglesia? Bueno, aquello para lo cual fueron llamados y capacitados por Dios. Las funciones pastorales no vienen determinadas por la inclinación de los pastores ni por el deseo de la iglesia. Somos responsables ante Dios, no únicamente, pero sí primariamente, y a Él tendremos que dar cuenta de nuestra labor. Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar a aquel que lo tomó por soldado. El pastor ministra con sus ojos puestos en Dios y buscando el agrado y la aprobación de Dios, no la de los hombres. Pablo expresa una idea similar en 1 Corintios capítulo 4, los primeros 2 versículos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una de las presiones que los pastores van a tener que enfrentar continuamente es la de salirse del marco de la voluntad revelada de Dios en lo tocante al ministerio cristiano para complacer a las personas a las cuales ministran. Pero el Señor no nos ha llamado a ser pragmáticos, ni populares, ni originales. Lo que se requiere de un administrador es que sea fiel a la encomienda que se le ha dado. De manera que los pastores están llamados a hacer lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, les ha mandado, ni más ni menos. Y es en la Escritura donde Cristo ha revelado su voluntad al respecto. Es allí donde debemos buscar nuestra descripción de puesto, porque ese es el manual de la iglesia. Si nos apartamos de ese manual, no solo seríamos infieles a nuestro llamado, sino que también nos estaríamos embarcando en una empresa que Dios no ha prometido bendecir, ni tampoco proveer ningún recurso. El otro principio fundamental es que el móvil primordial para el desempeño del oficio pastoral ha de ser el amor a Cristo y a las ovejas que Él compró con su sangre. Es imposible hacer la obra del ministerio con fidelidad si no somos movidos por el amor a Cristo y a su pueblo. Se puede trabajar en el oficio pastoral movido por muchas otras cosas y llegar a ser profesionales del ministerio. Eso es lo que Spurgeon llamaba ministerialismo. Pero no se puede hacer esta labor con perseverancia, celo y fidelidad si no somos constreñidos por el amor a Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:14, y constreñidos también por amor a su pueblo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, escribe Pablo en 1 Corintios 12:15, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Alexander Strauch dice lo siguiente al respecto: el liderazgo bíblico de anciano depende de hombres que busquen primero el reino de Dios y su justicia, hombres que sean presentado como sacrificios vivos a Dios y como esclavos del Señor Jesucristo. Hombres que aman a Jesucristo por encima de todo y que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos gustosamente por el bien de los otros.
hombres que amen como Cristo amó, hombres autodisciplinados y desinteresados, y hombres que hayan tomado su cruz y estén dispuestos a sufrir por Cristo. Este principio lo vemos claramente ejemplificado en la vida del apóstol Pedro, en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. En 3 ocasiones, Pedro había negado al Señor, luego de haberse jactado de que le amaba más que el resto de los apóstoles. De ahí las preguntas del Señor en Juan 21. Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le pregunta lo mismo. Y 3 veces Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Cristo le hace esta encomienda: apacienta a mis corderos. El Señor le está extendiendo a Pedro su perdón y lo está restaurando a una posición de liderazgo. Pero lo que me interesa resaltar aquí es la conexión entre el oficio pastoral y el amor a Cristo. Pedro, ¿tú me amas? Porque si es así, entonces podrás apacentar a mis ovejas. No son tuyas, Pedro, pero si me amas, podrás entregarte por entero a esta labor sacrificial. La labor del ministerio se vuelve una carga insoportable de llevar cuando no es movida por el impulso de ese amor. Es a la luz de estos 3 principios fundamentales acerca del ministerio pastoral que ahora pasaremos a considerar cuáles son los deberes que tenemos los pastores para con la iglesia que el Señor nos ha llamado a pastorear. Luego de haber considerado 3 principios fundamentales con respecto a la naturaleza del trabajo pastoral, en esta ocasión vamos a considerar el deber primordial de los pastores, que es alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que los pastores hagan por el rebaño no puede ser a costa de este deber fundamental. En el Salmo 23, David usa la figura de un pastor para hablar del cuidado que Dios tiene de su pueblo. Y lo primero que menciona en el texto es que Dios lleva a los suyos a descansar en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. Y la idea de esta palabra en el original hebreo es la de un prado de hierba verde. Él no lleva a los suyos a pastar en cualquier tipo de pasto, sino en el más sustancioso, el que más alimenta. Y nosotros, los pastores, debemos hacer exactamente eso mismo. Cuando Ezequiel presenta la figura de un mal pastor en el capítulo 34 de su libro, lo primero que dice es que él no alimenta a las ovejas. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y la palabra apacentar aquí significa pastar, alimentar. Un pastor que no provee para las ovejas el alimento que las ovejas necesitan no es digno de ese nombre. Y el alimento que necesitan las ovejas de Cristo no es otro que el de la palabra de Dios. Hay otras cosas que los pastores deben hacer en el desempeño de su labor, pero esto es lo primordial, no solo porque de ello depende la salud y el crecimiento espiritual de las ovejas, sino porque todas las otras labores del ministerio giran en torno a esto. Es con la palabra de Dios que los pastores dirigen la iglesia, aconsejan a los hermanos, reprenden el pecado, advierten de los peligros que acechan al pueblo de Dios. De manera que si hay una labor que nosotros no debemos descuidar, es la de alimentar apropiadamente a la iglesia con una enseñanza clara y aplicativa de las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 24, versículo 45, dice el Señor Jesucristo: ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y ahora escuchen: bienaventurado aquel siervo al que cuando su Señor venga le halle haciendo así. En el capítulo 6 del libro de los Hechos encontramos un ejemplo de la prioridad que debemos dar a esta labor. Lucas nos relata que debido al crecimiento del número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles no descuidaron a las viudas, sino que guiaron a la iglesia a escoger los hombres apropiados para que hicieran ese trabajo, mientras ellos seguían dedicados a su labor de maestros y predicadores. Y de esa manera iban a equipar a los miembros de la iglesia para que todos juntos puedan llevar a cabo la obra del ministerio, como Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. De ahí el énfasis de Pablo en la enseñanza de la palabra en las cartas pastorales, como vemos en 1 Timoteo y en 2 Timoteo y Tito. Dios le da preeminencia a la labor de enseñanza. Y esta es una responsabilidad que envuelve varias cosas. Por un lado, el pastor debe estudiar seriamente el pasaje que ha de ser expuesto, de manera que pueda decir con una limpia conciencia que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, que no somos como muchos que medran falsificando, literalmente corrompiendo o adulterando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y hay una buena descripción de lo que hace un pastor en el púlpito. Debemos predicar con la conciencia de que fuimos enviados por Dios y de que al hacerlo Dios nos está viendo. Es como de parte de Dios y delante de Dios que hablamos en Cristo, es decir, en el nombre de Cristo, con la actitud de Cristo, con el amor y el cuidado que Cristo tiene por su pueblo. El pastor ha de hacer uso en oración de todas las herramientas que tenga a la mano para poder interpretar correctamente los textos bíblicos. Ahora, ¿saben qué? Eso es apenas el comienzo. Ahora el pastor debe reunir todo ese material que ha obtenido en el estudio y hacer de él un sermón que presente el contenido del texto bíblico en una forma clara, relevante y aplicativa. Ahora, un pastor no debe limitarse a prepararse bien para predicar la palabra cada domingo. Él debe seguir aprendiendo y conociendo las Escrituras, así como la teología que se deriva de ella. Y luego están todos los otros contextos en lo que los pastores imparten instrucción a las ovejas: escuela dominical, estudios bíblicos entre semana, la instrucción especial para aquellos que aspiran al ministerio, la consejería personal, y eso por solo mencionar alguno. Esto quiere decir, entre otras cosas, que mucho del trabajo del pastor no se ve, y que ese aspecto que no se ve es tan importante para la vida de la iglesia como el trabajo que sí se ve. Cuando el pastor está trabajando en su estudio, escudriñando las Escrituras, preparando los sermones del domingo, considerando algún tema de pertinencia para su labor ministerial, él está trabajando por el bien del rebaño. Eso es lo que les permite proveer una mejor alimentación y un mejor cuidado al pueblo de Dios. Y los miembros de nuestras iglesias deben estar conscientes de eso para que puedan orar por ellos durante la semana con sabiduría. Concluyo esta sesión citando las palabras de Pablo a Timoteo y a todos los pastores de todas las épocas en 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En la sesión anterior veíamos el deber que tenemos los pastores de alimentar a las ovejas de Cristo con la palabra de Dios. En esta ocasión queremos enfocar la responsabilidad que tenemos de orar por ellas. Y aquí quiero traer a colación ese pasaje en Hechos 6, cuando los apóstoles instruyeron a la iglesia para que buscaran entre ellos a 7 hombres que llevarían a cabo la labor que muchos entienden hoy corresponde a los diáconos, de manera que ellos puedan persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, dice en Hechos capítulo 6, versículo 4. Y esta palabra que Reina Valera traduce como persistir significa adherirse a una cosa con perseverancia. Ellos estaban determinados a persistir en el ministerio de la enseñanza, pero de la misma manera estaban determinados a persistir en el ministerio de la oración. Estos hombres estaban conscientes de su debilidad y de la naturaleza peculiar de su trabajo como pastores. Nadie puede hacer eficazmente la labor pastoral en sus propias fuerzas. En nosotros mismos no tenemos la capacidad de convertir a las almas o de llevar a los creyentes a conformarse a la imagen de Cristo. Los pastores somos instrumentos en las manos de Dios, tanto para una cosa como para la otra, pero en nuestras propias fuerzas no podemos hacer ni una cosa ni la otra. En la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice que si alguna competencia tenemos como ministros del nuevo pacto, esa competencia proviene de Dios, según a los Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Y en su carta a los Colosenses escribe algo similar. Luego de explicar que la meta de su ministerio es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Pablo añade, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo no era un fatalista que pensaba que las cosas habrían de ocurrir independientemente de que él hiciera o no su trabajo. Él se esforzaba con diligencia en llevar a cabo su ministerio, pero lo hacía en total dependencia del Señor, no en sus propias fuerzas o capacidades. Es por eso que constantemente vemos en sus epístolas no solo su oración por las iglesias, sino también su petición de que las iglesias oraran por él. Y esa es una lección que todos debemos aprender, pastores y miembros en la iglesia. En nuestras propias fuerzas somos menos que nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No es que podremos hacer un 50% o un 25%, ni siquiera un 15% o un 5%. Nada. Sin Él somos un gran cero. Los pastores debemos resistir la tentación de estar tan involucrados en tantas cosas que nos olvidemos de la oración. Y no es que haya nada mágico en la oración. La oración no tiene poder, como dicen algunos. El poder es de Dios, pero Él ha establecido la oración como el medio primordial para que los creyentes manifiesten su dependencia en Él. Y al menos podemos ver 3 razones de por qué el Señor hace esto de esta manera. Por un lado, para que nos mantengamos cerca de Él. Por el otro lado, para que no se nos suban los humos a la cabeza, y para que si a Él le place bendecir nuestros esfuerzos ministeriales, Él se lleve toda la gloria. Cuando un hombre depende de Dios en oración y el Señor bendice su ministerio, este hombre será movido a decir como el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
Los pastores deben poner todo empeño para no caer en el error de ceder a las presiones ministeriales y a todas las cosas que demandan nuestra atención, para que no descuidemos nuestra vida de oración, tanto a nivel personal como nuestra oración por las ovejas. Cuando el pueblo de Israel vino delante de Samuel a pedirle que orara por ellos, Samuel les respondió en 1 Samuel 12:23, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Estas palabras son muy similares a la de los apóstoles en Hechos capítulo 6. Estamos comprometidos con darles instrucción de la palabra de Dios, pero también estamos comprometidos con orar por ustedes, lejos sea de nosotros que pequemos contra el Señor, descuidando este deber. Hasta aquí hemos visto que los pastores deben alimentar el rebaño con la palabra de Dios y que deben orar por el pueblo de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que ellos deben supervisar la grey de Dios. Y es por eso que una de las palabras que se usan en la Biblia para señalar a los pastores es la palabra obispo, la cual proviene de la conjunción de dos palabras griegas. El prefijo epi, que significa sobre, y la palabra scopo, que significa fijarse, mirar como un centinela. Los pastores deben considerar cuál es el estado en que se encuentra el rebaño que ha sido puesto bajo su cuidado para suplir a cada uno conforme a su necesidad espiritual. Y una vez más, nuestro modelo es Dios mismo, quien es el gran pastor de las ovejas. Dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 16, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré apriscos, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. El pastor está llamado a considerar el estado espiritual de sus ovejas. En Hebreos 13:17 dice que ellos velan por sus almas. Y esta palabra velar significa mantenerse despierto con el fin de vigilar. Alexander Strauch dice al respecto, puesto que abundan los falsos maestros y las trampas espirituales, y ya que todos los cristianos se inician como niños recién nacidos en Cristo, y considerando que algunos cristianos son definitivamente débiles en la fe, el velar por el desarrollo espiritual del pueblo de Dios es una tarea indispensable. En el rebaño de Cristo, las ovejas se encuentran en distintas condiciones. Algunas están afligidas y necesitan consuelo. Otras se están extraviando y necesitan amonestación y disciplina. Otras están perplejas, confusas y necesitan consejo y dirección bíblica. Otras están enfermas espiritualmente y necesitan ser sanadas. Y Cristo ha dado pastores a la iglesia para que se ocupen de esta labor. Cuando una persona se aísla del rebaño y rehúye la ayuda de sus pastores, puede estar revelando una de tres cosas: orgullo, inmadurez o falta de amor por la verdad y santidad. Orgullo, porque el orgulloso presupone que no necesita de la sabiduría que viene de la multitud de consejeros. Él lo sabe todo. O es tal vez inmadurez. Uno de los rasgos de los niños y de las personas inmaduras es que sienten la necesidad de reafirmarse a sí mismas haciendo las cosas por sí solos. Y en otros casos puede que sea falta de amor por la verdad y la santidad. Es la idea de prefiero no oír a los pastores para que no me digan lo que yo no quiero oír. Pero lo cierto es que los cristianos no somos autosuficientes y la existencia de la iglesia y de los pastores es un recordatorio constante de esa realidad. Ninguno de nosotros es tan sabio que no necesite consejos, ni tan santo que no necesite amonestación, ni tan recio emocionalmente que no necesite un consuelo de vez en cuando. Y los pastores son dones dados por Cristo para velar por esas necesidades del rebaño. Escribiendo a los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice en el capítulo 5 de su primera carta: os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo sabía que los creyentes no siempre reaccionan bien a las amonestaciones de los líderes de la iglesia. Y es por eso que ordena a los hermanos a que los tengan en mucha estima y amor, precisamente porque ellos hacen esa labor de una manera oficial. Ahora bien, hay algunas cosas que debemos decir en cuanto a la supervisión de los pastores para que podamos ver esta labor en su justa dimensión. En primer lugar, la Biblia enfatiza la naturaleza de esta labor, no la metodología. Los pastores deben suplir en la medida de sus posibilidades las necesidades espirituales de las ovejas que requieran de su asistencia, a la vez que deben velar por la condición en que se encuentra el rebaño. Pero en una comunidad rural, por ejemplo, eso podrá hacerse de cierta manera que probablemente no será funcional en una ciudad más grande. Lo que la Biblia enfatiza no es la metodología, sino la naturaleza del trabajo. En segundo lugar, la labor de supervisión pastoral no elimina la responsabilidad que tiene cada miembro de la iglesia de velar por sus hermanos. Eso es muy evidente en los textos unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, es interesante notar que en el mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 5 que citamos hace un momento, y luego de describir el trabajo de los pastores, Pablo continúa diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y ya hemos visto en Efesios capítulo 4 que Cristo ha dado pastores y maestros a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra, que se traduce como perfeccionar, puede ser traducida también como equipar. Es la misma palabra que aparece en Marcos 1:19, donde dice que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes. Da la idea de restaurar algo a su condición original para que pueda hacer más eficazmente su labor. De manera que los pastores deben equipar a los creyentes a través de la instrucción para que ellos sean más efectivos en sus labores respectivas en la iglesia, conforme a los dones que Dios repartió a cada uno. Cuando los pastores descuidan esa parte de su trabajo, los miembros nunca podrán madurar y poner sus dones en operación, y la iglesia sufrirá. Pero cuando la escritura es fielmente predicada, entonces los miembros del cuerpo son equipados para funcionar conforme a la capacidad que Dios ha dado a cada uno. Alexander Strauch dice lo siguiente al respecto: el ministerio es obra de toda la iglesia. La iglesia local no es solamente un rebaño, sino también un cuerpo de sacerdotes dotados por el Espíritu que ministran para el Señor y su pueblo. En consecuencia, el cuidado del cuerpo local, dice Strauch, no es responsabilidad solamente de los ancianos, sino de todos los miembros. Los ancianos bíblicos no desean controlar una congregación pasiva. Ellos desean dirigir una iglesia activa, viva, con un ministerio de todos sus miembros. La iglesia alcanza la madurez cuando todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Y en tercer lugar, el trabajo de supervisión pastoral tampoco elimina la responsabilidad que tiene cada miembro de cuidar su propia vida espiritual, dependiendo del Señor y obedeciendo su palabra. Los pastores instruyen, amonestan, aconsejan, ruegan incluso, como Pablo en 2 Corintios 10, pero cada uno tiene la responsabilidad de responder adecuadamente a la instrucción bíblica en dependencia del Espíritu Santo.
De lo contrario, la labor de los pastores será completamente ineficaz. Los pastores sirven a Cristo, pero no sustituyen a Cristo. El vigor y la salud de la vida espiritual de un creyente depende primordialmente de la relación de cada uno con su Señor y Salvador. Otra de las tareas trascendentales que tienen los pastores para con la iglesia es la de protegerla de los falsos maestros. Como vimos anteriormente, la palabra velar presupone un peligro del cual las ovejas deben ser cuidadas. Y uno de esos peligros, sin duda alguna, es el de los falsos maestros. De ahí la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí está la razón. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aun de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y si esta advertencia era pertinente en la época del apóstol Pablo, lo es mucho más en la nuestra, donde los falsos maestros cuentan con tantos recursos para esparcir el error: la televisión, la radio, la internet. Por eso es que uno de los requisitos que se exige del candidato al ministerio en Tito 1:9 es que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los pastores deben ser capaces de percibir el error hasta en sus formas más sutiles, pero también deben ser capaces de presentar tal defensa de la verdad que puedan convencer a los que disputan en contra de la doctrina bíblica. Ahora, debo aclarar que eso no elimina la responsabilidad que tienen los creyentes de ser prudentes y no acercarse a beber de cualquier tipo de agua y a comer cualquier tipo de pasto, porque los falsos maestros no se presentan a sí mismos como tales. Pablo dice a los creyentes en Roma, en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y Cristo alabó a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 2, porque había probado a los que se dicen ser apóstoles de Cristo y no lo son, y los has hallado mentirosos. No todo el que cita la Biblia es por eso un maestro de la verdad. Pero ese deber que tienen los creyentes en particular no elimina nuestra responsabilidad como pastores de velar por la iglesia, todo lo contrario. La instrucción y el cuidado pastoral es uno de los medios que Dios usa para entrenar a las ovejas de Cristo de modo que puedan distinguir la verdad del error. En las últimas sesiones hemos estado considerando los deberes de los pastores, pero aún nos resta uno más que veremos más brevemente, y es el deber de presidir y gobernar el rebaño. Esa es una de las connotaciones que posee la palabra pastorear en las escrituras del Antiguo Testamento, como vemos claramente en textos como Segundo Libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, o el Salmo 78, versículos 70 al 72. Y en el Nuevo Testamento se enseña explícitamente que los ancianos o pastores tienen la responsabilidad de presidir, conducir, gobernar el rebaño. Recuerden que uno de los requisitos que se requieren del oficio pastoral es que gobiernen bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Y un poco más adelante, en el capítulo 5,
Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien, la misma palabra del capítulo 3, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otro texto que podemos citar aquí es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, donde Pablo exhorta a la iglesia a tener en alta estima a aquellos que los presiden o gobiernan en el Señor. La idea de un grupo de ovejas que se conduce a sí misma es completamente ajena a las Escrituras. Como bien señala Alexander Strauch, una congregación necesita liderazgo, conducción, administración, gobierno, guía, consejos y visión. El liderazgo de ancianos debe clarificar la dirección y las creencias para el rebaño. Debe fijar las metas, tomar decisiones, orientar, planificar y gobernar. En consecuencia, los ancianos deben ser conductores de personas, planificadores y pensadores. Esa es una de las razones por las que la iglesia debe tener cuidado a la hora de elegir a un pastor y evaluar al candidato en oración y según los parámetros bíblicos, porque los pastores tienen sobre sí una responsabilidad muy delicada que solo deben asumir aquellos a quienes Dios ha llamado y capacitado para ello. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que los pastores tienen el deber de alimentar a las ovejas de Cristo, orar por ellas, supervisarlas, protegerlas de los falsos maestros y conducir o gobernar el rebaño. De más está decir que los pastores necesitan mucha sabiduría para que puedan llevar a cabo todas estas responsabilidades sin descuidar al mismo tiempo su propia vida espiritual y el cuidado de sus propias familias. Es por eso que debemos insistir a los miembros de nuestras iglesias que oren por nosotros, porque este es un trabajo que es imposible llevar a cabo en nuestras propias fuerzas. Por otra parte, debemos contemplar la labor de los pastores en el marco del amor de Cristo para con su pueblo, que en su bondad y cuidado ha provisto de pastores que cuiden del rebaño. Cada administración pastoral, cada consejo sabio, cada amonestación, cada consuelo que nuestros miembros reciben en algún tipo de situación particular es la manifestación del pastoreo de Cristo sobre su iglesia. Es Cristo quien ministra a través de sus pastores. Él es el buen pastor, que no solo dio su vida por nosotros, sino que también ha dado dones a su iglesia, de manera que solo Él merece la gloria por la labor de los pastores fieles que pastorean el rebaño que Él compró a precio de su bendita sangre.